Profe, ¿le podrías pedir a Luis si puede subir las filminas de la clase que dio el jueves? Sí, Que era sí, estado de flujo de efectivos y como yo quería empezar a estudiar y como todavía no están, no tenía como una guía. sí, no hay problema. Bueno, gracias. Me parece a mí o somos los mismos 14. No sé, yo avisé al grupo que tenemos en WhatsApp que prueben de unirse ahora, pero bueno, no sé si se unieron o qué. Parece que somos los mismos. A ver, los esperamos un ratito más, por si acaso. Ahí está. ¿Están todos? ¿No quedó nadie afuera? Si no quedó nadie afuera, arrancamos. ¿Están todos? ¿Ven la pantalla? Profe. Sí, profe. Bueno, a ver. Ustedes con Luis tuvieron una intro del estado de flujo de efectivo, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. Nosotros veníamos a trabajar con el estado de resultado.
El estado de resultados nos muestra las variaciones que surgen de transacciones que no tienen que ver con los aportes o retiro de los socios, que tienen que ver con la operatoria de la empresa. Pero, ¿qué pasa? El estado de resultado trabaja por el criterio de lo devengado, ¿sí? Nosotros en el flujo de efectivo lo que vamos a hacer es ver cuáles son las variaciones del efectivo o sus equivalentes. Después péguenle una leidita en la RT a qué se consideran equivalentes, que tiene que ver sobre todo con la liquidez y el criterio de liquidez que se toma. Nosotros ahora, este flujo efectivo se utiliza para ver el grado de disponibilidad de dinero. ¿Para quién va a ser útil? Para esos terceros que necesitan saber cuál es la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo. Saber si tenemos capacidad para cumplir con las obligaciones. Capacidad para pagar dividendos, es decir, si yo voy a invertir en una empresa, necesito saber si esa empresa tiene capacidad para pagarme dividendos en efectivos. O si me voy a presentar en un banco, el banco necesita saber si la empresa tiene capacidad para pagar las obligaciones o la posibilidad de acceder a inversiones. Entonces, esa es la importancia de este flujo. Y a diferencia del estado de resultado, el flujo de efectivo trabaja por el criterio de lo percibido. ¿Sí? Nosotros necesitamos saber qué es lo que verdaderamente el efectivo que entró y salió. ¿Por qué se produjo la entrada y salida de efectivo en la empresa? Que nos va a determinar y nos va a poder, nos va a permitir entender cómo pasamos de un saldo inicial de efectivo al inicio a otro saldo de efectivo al cierre. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia con el estado de resultado? Sí, profe, uno se maneja por lo devengado y otro por lo percibido. Yo en el Exacto. estado de resultado tengo ventas que quizás no cobré y las tengo puestas dentro de ventas. Y acá solamente va a ir lo que realmente se pagó o lo que realmente, digamos, lo realmente percibido. Exacto. Bueno, nosotros tenemos dos métodos, directo y el método indirecto, ¿sí? La diferencia de estos métodos es la forma en la que se expone todo aquello referido a la actividad operativa. Si nosotros vemos los flujos, el flujo de efectivo, el estado, las actividades de inversión y las financieras van a ser exactamente iguales en los dos estados. No va a haber modificación. Son exactamente iguales. Lo que varía es cómo se expone las variaciones provocadas por las actividades operativas. Después vamos a ver bien cuál es la diferencia. Pero bueno, cuando uno les pida hacer el estado de flujo de efectivo por el método directo o indirecto, lo que ustedes tienen que saber es que la parte de la actividad de inversión y financiera va a ser igual. La modificación va a estar en la parte superior del estado. Y nosotros acá sabemos que vamos a hacer, agarren el TP19. ¿Lo tienen a mano? Sí. Listo. Ustedes ahí ven, yo estoy compartiendo, ven, ¿qué están viendo ahora en pantalla? A ver si está bien. La planilla del Excel del estado del flujo efectivo directo. Perfecto. Directo. Ahí pasé a la hoja de trabajo, la ven perfecta. Sí, sí, sí. Listo, buenísimo. Bueno. Mi forma de trabajar, y la mayoría lo compartimos, hay otros que trabajan de otra forma, porque ¿qué pasa? Lo importante es que ustedes lleguen a plasmar los cálculos y lleguen a hacer el estado de flujo efectivo. Cuando nosotros en el segundo parcial le pidamos que hagan uno de estos estados, lo importante es que ustedes presenten el estado con los cálculos necesarios para llegar a hacerlo. La hoja de trabajo, como su nombre le indica, es una hoja de trabajo. Ustedes pueden utilizarla o pueden encontrar una mejor manera. Tienen que mostrar de dónde salieron los números, ¿sí? Profe, perdón sí. que la corte. En la plataforma una chica escribió que a muchos no le anda el Meet si no se puede seguir la clase por Zoom. No sé qué tengo que hacer. Le digo lo que escribieron acá en la plataforma. Serán muchos los chicos que quedaron afuera.
pruebo de armar un Zoom. Ni idea, profe. Yo les transmito lo que escribieron acá. Probamos de armar un Zoom, denme un ratito y armo un Zoom. El tema es que la facultad prefiere que se trabaje por el Meet, pero si se quedaron muchos afuera... Ahí está, ahí comentó la chica que es ella, que ya está acá en la clase del Meet. Bueno, buenísimo, ahí está, así no demoramos más. Bueno, como les decía, la hoja de trabajo es hoja de trabajo. La cátedra, y me parece que en Junín también utilizan la misma hoja, la comparte porque es la forma más cómoda de trabajar. Si la hoja de trabajo está bien hecha, el resto es pasar los datos al Estado. Entonces es importantísimo concentrarse en cómo nos manejamos acá adentro. Nosotros partimos, tenemos el ejercicio 19 y en todos los casos vamos a partir de los estados contables de un año, en este caso es 2020 y el año anterior, y vamos a tener el estado de resultado del año corriente y un año anterior. Es decir, nos van a presentar 2 estados de situación patrimonial y 2 estados de resultado. Inicialmente lo que hacemos en estas primeras columnas es copiar los datos, ¿sí? Si nos vemos acá, yo lo único que hice fue copiar los datos que están en el resultado. Nos dice que en el 2019 la caja fue de 48.000 pesos, cuentas por cobrar por 68.000, mercadería por 120, pasivo tenía de 90.000, el capital suscripto y los resultados acumulados. Y 2020. Esta parte, simple. Después lo que vamos a hacer van a ser analizar las variaciones que hubo. Las variaciones nos van a permitir determinar dónde hubo aumentos y disminuciones de caja, orígenes y aplicaciones, ingresos o salidas. Es decir, el término correcto sería orígenes y aplicaciones de fondo. Y acá vamos a volver a pensar cómo funcionaban las cuentas. O sea, en las variaciones se trabaja con origen y aplicaciones. No. Vos vas a analizar las variaciones y esas variaciones te van a permitir determinar dónde surgieron orígenes y dónde hay aplicaciones. Ahora vamos a ver. Perfecto, sí. Nosotros arrancamos acá, el análisis que tenemos es que hubo una variación de 6.000 pesos de caja. Yo tuve del 2019 al 2020 un aumento por 6.000 pesos de caja. Por lo tanto, yo en el estado de flujo efectivo lo que voy a tener que mostrar es cómo varió, cuáles fueron las causas para que yo pasara de tener 48.000 a tener 54.000. Yo al final de todo, acá abajo, tengo que lograr llegar a los 6.000 pesos de variación. Pasamos a analizar la primera cuenta. La primera cuenta es cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, pasamos en el 2019 a tener 68.000 y este año tenemos 60.000. ¿Qué pasó? Disminuyó, va a venir a ver, la diferencia va a venir a ver. Ok, disminuyó. Ahora, si a mí me disminuyeron los créditos, ¿qué hubo? ¿Un origen o una aplicación de fondo? ¿Qué pasó? ¿Ingresó o salió dinero? ¿Un origen? Un origen, exacto. Porque si yo tengo menos crédito es porque cobré dinero. ¿Mm? Esto es lo que vamos a hacer línea por línea. Vamos a analizar la variación y esa variación nos va a determinar si hubo un origen o una aplicación de fondos. ¿Se entiende? Más o sí. Perdón, vamos con la siguiente cuenta. En la siguiente cuenta, ¿qué tenemos? Mercadería. ¿Sí? ¿Qué hubo? En el 2019 eran 120.000, en el 2020 son 119.000. ¿Aumento o disminución de mercadería? Disminución. Hubo una disminución de mercadería. Si hubo una disminución de mercadería, ¿qué pasó con esa mercadería? Hubo un origen. Disminuyó la mercadería. ¿Qué pasó primero? La primera variación. ¿Va en el debe o en el haber? En el haber. En el haber, perfecto.
Entonces, si la mercadería disminuyó, ¿qué pasó? Y me disminuyó un activo, tengo un origen. La vendí, La supuestamente. vendí, sí. La vendí. Si vendí, tuve un origen. Perfecto. Sí. Bienes de uso. Bienes de uso dice que no tenía nada y ahora tengo 198.000. Entonces, ¿qué hice? Compré. Compré, exacto. Lo ponemos en el debe porque los activos aumentan por el debe. Ahora, minuto. Vamos a leer el examen, el ejercicio, y nos dice que del anexo de bienes de uso surge que se adquirieron útiles de oficina por 200.000 y que se depreciaron en el ejercicio por 2.000. En el resultado, en el estado de resultado, esa depreciación está incluida dentro de gastos de administración. Entonces, nos dice que dentro de estos 40.000 hay incluidos 2.000 pesos que son amortizaciones. ¿Las amortizaciones son orígenes o aplicaciones de fondo? Yo cuando hago Ninguno. ninguno de los dos, exacto. Como no es ni un origen ni una aplicación de fondo, lo que se hace es una eliminación. Yo la amortización la elimino aplicándola en el haber, tanto en gastos administrativos, que es donde me decía que estaba incluida. ¿Pero por qué tengo que eliminarla? ¿Porque es un resultado? No, porque no es ni un origen ni una aplicación de fondo. Yo acá necesito mostrar orígenes y aplicaciones de fondo. Todos aquellos movimientos que no sean origen o aplicación de fondo se eliminan porque se limpian del movimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Podés ¿No? repetir, profe? Vamos de nuevo. En el análisis de los movimientos, yo todo lo que no sea una real entrada o salida de efectivo la tengo que eliminar, la tengo que depurar. ¿Por qué? En el estado de resultado dentro de gastos administrativos, yo tengo 2.000 pesos considerados gastos, es decir, considerada salida de dinero, que no es una salida real. Yo no tuve gastos administrativos por 40.000, según el criterio de lo percibido. Yo tuve gastos por 38, porque dentro de esos 40 hay 2.000 que en realidad no gasté. Sí, ¿Sí? se entendió, sí. Entonces, cuando yo acá, ¿cuánto gasté efectivamente? ¿Cuánto fueron aplicación de fondos? Fueron 38.000. Los 40.000 que dice el estado de resultado menos 2.000 que fueron amortizaciones. Pero todo lo que yo resto en el estado de resultado, todo lo que resto de un lado, digamos, todo lo que elimino del haber, lo tengo que eliminar del debe. Porque en realidad el mismo enunciado me lo dice. El bien de uso no lo compré por 198, lo compré por 200.000. 2.000 no fueron una reducción del bien. El bien vale 200.000. Yo la aplicación la hice por 200.000. ¿Se entiende cómo funciona la columna de eliminaciones? La de eliminaciones, sí, ahora lo que me queda pensando es las aplicaciones, la de 200.000. Entiendo que son los 198 más los 2.000, pero ahí me quedo pensando un poco. A ver, ¿cuánto gastaste realmente en comprar los bienes de uso? ¿Cuánto te dice? 200.000. 200.000. ¿Por qué estaba por 198? Porque la contabilidad, el estado de resultados se hace por lo devengado. Sí, pero Y vos tenías la depreciación. vos le restás la depreciación, pero en realidad, aplicación de fondos fueron 200. A vos te costó 200. La amortización tiene que ver con el criterio de lo devengado, pero no es una salida, es decir, no es que vos gastaste 198, vos gastaste 200. Sí, 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 sí. Entonces, así como en gastos administrativos yo tenía cargado un gasto que no es real, en bienes de uso yo tenía cargado una reducción del valor de un bien de uso que no es real. ¿Sí? Sí. Lo mismo va a pasar con intereses devengados. Nosotros en la contabilidad, dentro del resultado financiero, vamos a tener intereses que nosotros registramos como resultado financiero y por tenencia que están devengados, los consideramos como pagados y en realidad si los tenemos incluidos acá los tenemos que eliminar.
¿Y dónde los vamos a eliminar? Vamos a tener una partida en el estado de resultado y vamos a tener la otra en pasivo. Mercaderías, por ejemplo. Sí, si vos tenés intereses Un R por por un préstamo, un resultado por tenencia, todo eso en realidad no son salidas efectivas de dinero ni ingresos efectivos de dinero. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener en la columna de eliminaciones. Este ejercicio, que es el primero, tiene solo esta eliminación, que es la más común, que son las amortizaciones. Nosotros en todos los ejercicios tenemos amortizaciones, así que esta se va a dar siempre. No se la estudien de memoria, porque puede cambiar dónde esté incluida, pero digamos que es la más común, la vamos a tener siempre. Sigamos en orden. Bueno, acá llegamos a proveedores. Proveedores, teníamos en el 2019 90.000 y en el 2020 tenemos 78.000. ¿Qué pasó con esos proveedores? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyeron. Disminuyeron. Si disminuyeron, ¿qué hicimos? Es una aplicación, o sea, si disminuyeron los proveedores. Sí, y las cuentas de pasivo, ¿por dónde disminuyen? ¿Por el debe o por el haber? Por el debe. Perfecto. Y si disminuyó proveedores, porque yo le pagué, hubo una salida de dinero. Una aplicación, sí. Exacto. Tengo deudas a plazo fijo, a largo plazo, perdón. Antes no tenía y ahora tengo una deuda. Tomé un préstamo, ¿sí? La toma de préstamo, ¿por el debe o por el haber? Por el haber. Por el haber, porque los pasivos aumentan por el haber. ¿Qué fue? ¿Un origen o una aplicación de fondo? Un origen. Un origen, exacto. Me ingresa dinero por un préstamo. Vamos, perfecto. Capital suscripto. En el capital suscripto, me parece que tenemos una aclaración. Nos dice informaciones que afectan el patrimonio neto. Dice, tenemos distribución de dividendos por 14.000 y un aporte de capital por 10.000. Entonces acá, la diferencia que hay en el capital suscripto es un aporte de capital por 10.000. Las cuentas patrimoniales aumentan por el debe o por el haber. Por el haber. Por el haber. ¿Y qué es un origen o una aplicación de fondos, un aporte de capital? Un origen. Un origen de fondo, exacto. O sea, sigue el mismo mecanismo que pasivo, para clasificar si es origen o aplicación. Sí, las cuentas patrimoniales Sí. y de pasivo varían de la misma manera. Exactamente. Resultados acumulados. ¿Qué tenemos? ¿Aumento o disminución? Disminuyeron. Disminuyeron. ¿En cuánto? En 14, ahí está la diferencia de la distribución de dividendos en efectivo. Exacto. ¿Por dónde va la disminución? ¿Debe o haber? ¿Para qué piense? Las cuentas de pasivo y patrimoniales disminuyen por el debe. Por el debe, sí. ¿Es un origen o una aplicación de fondos? Yo pago dividendos en efectivo. Una aplicación. Una aplicación de fondos. Perfecto. Bueno, acá tenemos las ventas. Las ventas no tienen variaciones porque no se comparan, digamos, con el ejercicio anterior. Porque eso depende del movimiento que tuvo la empresa. No es comparable. Las ventas, ¿van en el debe o en el haber? En el haber. En el haber. ¿Y es un origen o una aplicación de fondo? ¡Ay! ¿Qué pasó? Un Vendo. origen. Un origen. Es el origen de los fondos. Es el origen de los fondos. Las cuentas, costo de la mercadería, gastos, resultados extraordinarios, son todas cuentas Del debe. del debe, exacto. Las vamos a marcar todas juntas. ¿Y qué son todas? ¿Orígenes o aplicaciones de fondo? Aplicaciones. Todas aplicaciones. Vamos a trasladarla directamente, excepto las que tengan eliminaciones. Ojo, no se olviden, las que tienen eliminaciones tienen que poner el resultado de la línea, ¿sí? Es menos 40, le tengo que sumar los 2.000, el resultado 38.000 va en la columna de aplicaciones y orígenes, ¿sí? Y en el caso de arriba que estaban los bienes de uso, yo lo tengo que sumar. O sea, son Exacto, siempre se suma. La variación, se suma la columna de variación con la de eliminación. Debe con debe en se aplicación suma. o origen, depende de dónde vaya. Claro, no, depende de la cuenta. A ver, yo tengo debe
con debe se suma dos saldos deudores, como si estuvieras mayorizando. Debe con haber, es decir, estoy haciendo el mayor de gastos administrativos, Está una bien, en se el debe, en resta. otro el haber, saldo deudor 38. Chicos, no estudien de memoria, no se memoricen el cuadro. Esto es todo razonamiento. El cuadro este es puro razonamiento. Vos fíjate que nosotros pensamos, disminuyó, si disminuye, ¿qué pasó? Pagué, cobré, si cobré, pagué, es origen, aplicación, por eso fuimos línea por línea desglosando todo el ejercicio. Si nosotros sumamos, bueno, minuto, algo importante a tener en cuenta que yo no sé si lo hice. Estas columnas, que son de comprobación para que ustedes no se hayan olvidado de nada, estas columnas tienen que dar el mismo resultado. ¿Sí? Y sí, por la igualdad patrimonial debería dar lo mismo, Exacto, porque la bueno, diferencia es la comprobación, tiene que dar. Las de eliminación también tienen que dar, balancear. Esto es comprobación de que ustedes no se hayan olvidado eliminar en un lado y se olvidaron la contrapartida. ¿Sí? Y acá, ¿qué les parece que va a surgir de la diferencia entre las columnas de origen y aplicación? Los 6.000 de la caja que tenía al principio, la Y diferencia. la magia dice que sí. Acá tenemos que hubo orígenes por 406.000 y aplicaciones por 400.000. Hay un incremento, un aumento de 6.000. Aquí está la explicación de dónde viene el aumento de los 6.000 pesos en efectivo. Hasta acá, el cuadro, la mecánica, ¿se entendió? Sí. A mí, profe, Sí. me hace un poco de ruido lo de mercadería. Lo de mercadería. Sí, porque yo en la cuenta mercadería lo que tengo es la valoración de esa mercadería. Sí. Que sería como que... Y pero nosotros, vos pensás que nosotros evaluamos la mercadería a valores corrientes del cierre. Si hubo una modificación, es porque se vendió. ¿Vos estás pensando que la modificación puede ser por un cambio en la evaluación? No, en realidad, o sea, esto de que si se vendió no necesariamente tuvo que haberse vendido a ese costo, digamos. Como yo estoy dando de baja eso y a su vez entra en ventas, digamos, en costo, digamos. No sé, como que no entiendo la lógica y cómo lo vinculo a esa mercadería con el costo y con las ventas. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Igual ahora hay que sacarse el chip de la contabilidad, porque vos lo estás pensando como un asiento contable. ¿Cómo vas a hacer para que balancee mercadería con el costo con la venta? Nos sacamos eso y acá solamente analizamos variaciones de cuenta. Es decir, si yo tengo la cuenta mercadería y la cuenta de mercadería disminuyó, en el análisis de origen y aplicación de fondos, yo supongo que esa variación genera un origen. Ahora vamos a analizar, cuando armamos el estado, tenemos un método directo y un método indirecto. En el método directo vamos a analizar el costo de la mercadería vendida y vamos a ver cuánta mercadería compré, ¿sí? Y nos va a salir más limpia la información. ¿Se entiende? Ok, bueno, por ahí se aclara. Por ahí ahora cuando terminamos, digamos, de armar el estado, te cierro un poquito. Pero tu planteo no está mal, lo que pasa es que vos lo estás pensando contablemente. Yo acá pienso en orígenes y aplicación de fondos. Considero, vos pensás que las cuentas por cobrar, acá yo digo que las cuentas por cobrar disminuyeron y considero que cobré. Pero si me la quiero complicar, tengo que ver cuántas vendí en cuenta corriente. Profe, pero lo que él dice es que ponele, se vendieron 1.000 pesos de mercadería, y eso, ¿por qué no se ve reflejado en el estado, en el costo de la mercadería vendida? ¿Entendés? ¿Cómo no se ve reflejado en el costo? Y porque ponele, vos ahí vendiste 1.000 pesos de mercadería de un año a otro. En el 2019 tenían 120.000 y en el 2020 tenés 119. Pero ustedes no tienen acá el costo del año anterior para calcular, para comparar. No se analiza costo. ¿Y qué es ese costo que aparece ahí abajo, donde sale del estado de resultados? A ver, vos mirá las dos columnas. Vos comparás cuentas patrimoniales de un año con otro y el estado de resultado no lo comparé yo.
El resultado lo trasladé directamente. No se comparan estados de resultado. El estado de resultado es el movimiento efectivo de este año. Yo no lo tengo por qué comparar con el año pasado. No importa cuánto entró el año pasado. Si analizo cuentas patrimoniales, entonces lo que yo analizo son variaciones patrimoniales, activo, pasivo, patrimonio neto, y después traslado el movimiento de las cuentas de resultado. Sí, que eso es lo que me va a generar después las eliminaciones con las cuentas patrimoniales. En el estado de resultado, en la medida que haya datos de gasto, es decir, de cuentas que no son ingreso y salida de dinero. Sí, está bien. Si yo no te hubiese dicho que el bien no se amortiza, si te digo que no tengo amortización de bienes, no hubiese habido eliminación alguna. Sí, exactamente. Sí, en la medida que, si yo te digo que tuve resultado por tenencia, por ejemplo, si yo te decía que había un resultado por tenencia positivo de 500 pesos de mercadería, que está incluido dentro de, no sé, gastos de venta. Yo lo hubiese tenido que eliminar y en realidad la variación de mercadería hubiese sido solamente 500. Sí. ¿Sí? Y en gasto de venta lo pongo en el debe por 500 y en mercadería lo saco por 500 en el haber. No, al revés, acá. Yo acá lo pongo en 500 en el haber, si lo voy a sacar de gastos de mercadería. Va acá en el haber. Uy, ¿Ves? Eso se me mezcla. Porque vos pensás, vamos así, yo te estoy diciendo que tengo un resultado por tenencia. Perdón, ¿qué lo dije? ¿Positivo o negativo? Perdón. Positivo dijiste vos. Perdón, está bien. Está en el debe. Perfecto, perdón. Vos tenés que pensar que yo dentro de la cuenta de, bueno, acá no tenía ningún resultado. En este caso, dentro de la cuenta de gastos, tengo incluido algo que no es un gasto. Entonces tengo que poner en el haber. Si yo tuviera un resultado por tenencia, si es positivo, yo lo tengo en el haber. Para darlo de baja, lo tengo que poner en el debe. Sí. ¿Sí? Por eso esto también implica no estar mecanizado, sino estar razonar los saldos de las cuentas. Y lo mismo pasa cuando llegamos a la columna de aplicación de fondos. Yo tengo que pensar que lo que tengo que hacer es mayorizar la cuenta. Si acá está en el debe y acá está en el debe, el saldo acá suma. O sea, yo ahí mayorizo con las variaciones y las eliminaciones, nada más. Exacto. Después, si quieren, se los pueden pintar de colores. Para que, la única que no tengo en cuenta es la caja, que caja directamente la pongo en efectivo, aumento de... No, porque la caja es precisamente la cuenta bajo análisis. Sí. Exacto. Profe, esa cuenta la dejaríamos así. El cuadro, perdón. No sé si, volviendo un poco, perdón, quizás yo no me supe expresar, pero como que lo que no entiendo es cómo implica ese movimiento de mercadería un movimiento de fondos, en el sentido de que es mercadería, quiero decir, tenía en stock 120.000 pesos y ahora lo que tengo es menos mercadería. Y está bien, yo asumo que se vendió, pero lo que digo es, al asumir que se vendió, eso no lo veo reflejado en ventas y en costo de mercadería. Quiero decir, ¿por qué hay en esa disminución de mercadería? ¿Se entiende? Sí, y volvemos a lo mismo. Vos estás haciendo el análisis de la parte contable. Ahora cuando hagamos el análisis del método directo, que vos veas los cálculos auxiliares que hacemos, a lo mejor te termina de cerrar. Okay. Porque uno está metido, digamos, con la mecánica de la contabilidad. Y este es el único estado que es diferente, digamos, que viene a analizar otra cosa. Pero ahora, digamos, yo en el cuadro no te lo puedo explicar, porque en realidad variación... Es como que venimos con el chip de lo de vengado y llegar a esto que es percibido. No, y aparte uno lo que intenta hacer siempre es un asiento. De todo intentás razonarlo con un asiento. Y esta parte, este estado, no tiene asiento, porque no funciona de esa manera, digamos. No es que podemos, que hacemos, no sé, mercadería a caja, es decir, estamos razonando de otra manera y en ningún momento vamos a hacer el asiento de venta-costo y esas cuestiones. Sino que analizás solamente variaciones. Pero me parece que cuando ahora te muestre cómo armamos el método directo, por ahí termina de cerrar, o no, y le buscamos la vuelta para explicártelo, no hay problema.
Una vez que tenemos el cuadro hecho este va a ser la base para hacer nuestro método directo y nuestro método indirecto. Como les dije, la diferencia está en la forma de exposición de la parte relacionada con la actividad operativa. A mí me parece más fácil si hacemos completo todo el método directo y después les muestro completo todo el método indirecto, ¿sí? Partimos del análisis de la caja al inicio y al cierre. Nosotros al inicio teníamos que era 48.000, al cierre 54.000, nos da una variación positiva de 6.000 pesos. Y en el cuadro tenemos, primero, 3 motivos de causas de variaciones. Las variaciones que tienen que ver con la actividad operativa, de inversión y de financiación. ¿Sí? Las operativas están relacionadas con los movimientos vinculados con la operatoria general de la empresa. Como vemos acá, cobro por venta de servicios o bienes, pago por compra, pago por gastos administrativos. Eso, el día del parcial no nos lo van a dar las cuentitas esas. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta? Y es fácil, actividades operativas. Y ahí vamos. Si yo lo primero que tengo que analizar es, lo primero que tenemos es cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, ¿qué pasó? Y vendí mercadería. ¿Pero qué es? Un cobro por ventas. Sí. Y bueno, y acá pongo cobro por ventas. Ya te estoy dando el título. Lo segundo es mercadería. O sea, nos vamos guiando con las cuentas que nos dan en el estado de situación patrimonial. Claro, porque vos acá tenés que poner las variaciones que tienen origen en tu actividad operativa. ¿Cuáles son las variaciones que tienen origen en tu actividad operativa? Cobros por venta, pagos por compra, pagos de gastos, pagos de servicios, pagos de impuestos, todo eso tiene que ver con tu operatoria normal. Sí. No necesitas demasiada, no tiene un protocolo los nombres, no tienen que ser exactos, pero tiene que ver con la operatoria normal. En la segunda parte vas a poner todos aquellos que sean extraordinarios. En este caso hay un pago por indemnización de juicio. Es operativo porque tiene que ver con un juicio laboral. Pero no es con el que se hace siempre. Digamos, es operativo y lo ponemos dentro de extraordinaria porque no es habitual, es eventual que vos pagues una indemnización. Sí, sí. Si no, todo va a estar dentro de esta primera etapa, que no van a ser mucho más diferentes que esta. Puedes poner pago de impuestos, la apertura, digamos, sí. Te voy a preguntar una burrada. ¿Qué quiere decir FNE? Flujo neto de efectivo. Ah, bueno, gracias. No pasa nada. Esto es un modelo. Si ustedes se fijan en la RT, están los modelos de los estados, que a lo mejor pueden cambiar algún título, alguna cosita, pero básicamente son todos más o menos iguales. En la segunda, acá tenemos aumentos o disminuciones y tenemos causas de las variaciones de efectivos. Tenemos causas, las actividades operativas, que están acá. Operativas se podrían llamar ordinarias y extraordinarias, y acá vamos a tener el total de esas operativas. Actividades de inversión. Las actividades de inversión son, bueno, en este caso tenemos la compra del bien de uso, pero podemos tener, no sé, el pago por compra de acciones, el cobro de dividendos, la compra de patentes, si vas, siempre más o menos va a dar vuelta entre esas cuentas, son las de siempre. Perdón, ¿alguien decía algo? No sé si alguien me preguntó algo y se cortó. ¿Hola? Sí, profe, pero nada, nadie, yo no pregunté nada, no sé. No, me escuché una voz cortada, pero bueno, no sé. Y dentro de las actividades de financiación, en este caso tenemos la obtención del préstamo, hay aportes de capital y hay pago de dividendos en efectivo. Alguna otra cuenta que puede llegar a entrar acá es ingresos por emisión de obligaciones negociables
o puede ser el pago de las obligaciones negociables, pero me parece que de financiación no hay más que esto. No son muchas tampoco, si se fijan. Es una cantidad de movimientos que son relativamente cortos, no hay mucha cantidad. Acá vamos a analizar. Nosotros necesitamos hacer dos análisis muy importantes, que son la determinación de la cobranza y la determinación de los pagos por compras. ¿Sí? Las cobranzas. Vamos a hacer acá el costadito. Los cobros. Nosotros tenemos que se hicieron ventas por qué importe. Por 232.000. Perfecto. Y además de eso, la cuenta deudores por venta, ¿aumentó o disminuyó? No tenemos deudores por ventas, tenemos cuentas a cobrar. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, no, pero pensé que no, está bien. ¿En cuánto? ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó en 8.000 pesos. Ok. Entonces, si yo tengo que disminuyó en 8.000 pesos, quiere decir que yo cobré 8.000 pesos. Y acá no tengo aclarado nada y se supone que todo lo que vendí también lo cobré, porque no me aumentó la cuenta. Entonces yo en total cobré 240.000 pesos. Lo que vendí más la reducción del saldo de cuentas por cobrar. ¿Se entiende? Sí. Si el ejercicio me dice que la empresa tiene una modalidad que cobra a 30 días, vamos a tener que la mitad la cobré y la mitad no la cobré. Entonces, en lugar de poner que cobré los 232.000, voy a poner que cobré la mitad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo te aclaro en una nota diciéndote que la empresa cobra a 30 días. Sí. Voy a cobrar, es decir, voy a tener, no, tiene que ser mucho más específico el análisis del dato, pero te dice, no sé, en el mes de diciembre se vendieron, vamos a hacerlo así, en el mes de diciembre, al mes de diciembre corresponden 100.000 pesos de venta que se cobran a 30 días. ¿Qué quiere decir? Que yo, al cierre del ejercicio, bueno, no cierre en diciembre el ejercicio, cierre en agosto. No lo voy a tener a esos 30.000. Claro, no los cobré. Entonces no los pondría. No, cobré 200.000. Sí, pero los otros 30 restantes no los pongo, porque los cobraría el año que viene. Exacto, y bueno, eso cambiaría el cuadro, ¿no? Sí. Pero en este ejercicio, que no hay dato, suponemos que todo lo que vendió se cobró. Es decir, los 232.000 que se vendieron se cobraron. Y además, se cobraron 8.000 pesos que se redujo la cuentas por cobrar. Sí. Entonces, en total, cobré 240.000. ¿Se entiende de dónde vienen estos 240.000 entonces? Sí. Entonces, cobros. Vamos a poner acá. Lo primero que analizo en el método directo son los cobros. En los cobros voy a analizar las ventas más, y acá le vamos a poner más menos, a ver si puedo ponerlo con el Excel, más menos, el saldo de deudores por venta. ¿Sí? ¿Se entiende acá de dónde viene entonces el saldo de cobros? Sí. Yo para saber cuánto cobré en total, voy a ver el total de ventas más menos el movimiento de deudores por venta. En este caso, deudores por venta disminuyó. Quiere decir que yo cobré. Entonces hice 232.000 más 8.000. ¿Puede llegar a existir alguna otra cuenta que me modifique eso, que no sean las ventas y las cuentas por cobrar o los deudores por venta? Y más adelante puede haber algún ejercicio que te ponga algún gasto
gasto que esté incluido, pero... Gasto de venta. Sí, puede ponerle alguna comisión, pero lo vamos a ir... ¿Y alguna previsión? ¿Cómo? ¿Alguna previsión? Pero la previsión es ingreso o salida de fondo. La previsión, no, nada. Nada. Ustedes tengan acá presente que yo acá, así como decimos, el término correcto sería origen y aplicación. Yo acá lo único que analizo es entrada y salida de efectivo real. ¿Y qué? ¿Ponerle una previsión, por ejemplo, lo pondría en la hoja de trabajo? Lo eliminás en la hoja de trabajo con el dato que te den. Pero creo que no es algo que se utilice, porque no sé, ¿qué vas a previsionar? Deudores. La previsión por deudores, puede llegar a tener. Que la tenés incluida dentro del gasto comercial, entonces la vas a tenés tener que sacar. La sacás de gasto comercial y la tenés como contrapartida en la cuenta patrimonial deudores por venta. Sí. Pero bueno, vamos con que no tiene nada. O sea, yo acá en el estado de flujo de efectivo, ya sea por método directo o indirecto, pongo las entradas y salidas de dinero. Es eso lo que analiza. Solo entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes, le llama. Sí. Sus equivalentes porque hablamos de alguna inversión muy, muy al corto plazo, entonces la considera entrada y salida de efectivo. También. Bueno. Hasta acá se entendió, esa es la fórmula que vamos a usar para el análisis de cobranza. Tomamos las ventas y analizamos la variación de deudores por venta. ¿Sí? Sí. Ahora, para hacer el análisis de los pagos, vamos a tener que analizar. Por un lado, necesitamos el dato de las compras. ¿Sí? El dato de las compras, ¿de dónde lo sacamos? Como profe no estaba prestando atención, estaba anotando. Para saber cuánto pagamos, tenemos que saber, por un lado, el análisis de la cuenta de la variación de proveedores. Sí. Y por otro lado, tenemos que saber cuánto compramos, no costo, cuánto compramos. Para saber cuál fue la compra, tengo que hacer la fórmula del costo de la mercadería vendida. Sí. Y lo que hago es, nosotros tenemos costo de la mercadería vendida, que es igual a la existencia inicial, más las compras, menos la existencia final. ¿Tenemos estos datos? Sí, los tenemos. Entonces sabemos que el costo de la mercadería fue 94.000. La existencia inicial es 120.000. Y la existencia final es 119. Sí. Rotamos la fórmula y vamos a hacer 94.000 más 119, que es la existencia final, menos la existencia inicial. Nos dice que compramos por 93.000. Estas son compras. ¿Qué pasó con el saldo de proveedores? El saldo de proveedores disminuyó. Disminuyó. Si disminuyó, ¿qué hice? Pagué. Si disminuyó, pagué, sí. Exacto, entonces hacemos 93.000 más el saldo de proveedores disminuyó en 12.000. Sí. Ok, entonces, en total, ¿cuánto pagué? 105. Exacto, entonces, acá es importante no olvidarse los signos. Cobré 240.000, pagué 105. ¿Se entiende de dónde viene esto? Estos son las compras más, y lo vamos a poner acá como hice en el otro para que se entienda, más menos. Profe, después subís con las explicaciones ahí. No sé, se los voy a cobrar aparte, sí, se los subo con el... Igual, esto está re bien explicadito, re lindo en el libro. En el libro de Paulón Ibeira, porque no, yo lo estuve leyendo. En el librito está re lindo y tienen un ejemplo extra que les puede llegar a servir para despejar dudas. Sí, lo vi. Pero sí, no se hagan problemas, yo lo subo así. Bueno,
Perfecto. Ahí ya tenemos analizado. En el método directo, estas son las cuentas que más, es decir, las fórmulas que vas a usar. Esas 3. No se las pueden olvidar. Sí o sí van. Es decir, son las únicas 3 formulitas. ¿Qué otra formulita vamos a tener? A ver si me quedo. Bueno. Gasto de venta, ¿cuánto se gastó? ¿No era algo de 38, me parece? No, gasto de venta, 30. 30.000. Y acá vamos a tener otra formulita que en realidad no es formulita, ya viene dado por el cuadro, pero acá tendríamos que poner el gasto menos la amortización. Si la trasladan directamente del cuadro, viene dada, y si no hicieron el cuadro porque usan otro mecanismo para hacer, tienen que dejar plasmada acá la formulita, que sería gastos menos amortización. ¿Eso que se puede hacer de otra forma o no? ¿O sí hay que hacer el cuadro? No, el cuadro, yo lo dije cuando arrancamos, es una hoja de trabajo. Es la mejor manera en la que coincidimos varios en la cátedra, y creo que en Junín también la usan, la forma más ordenada de tener toda la información plasmada. Si ustedes encuentran... Para mí también, el cuadro es la mejor forma. Sí, digamos, pero yo sé que existe otra opción para hacerlo. El día del parcial, ¿ustedes van a evaluar la hoja de trabajo? No, pero me tenés que mostrar cómo llegaste a hacer el flujo efectivo. Y tiene que ser lógico, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser... prefiero hacer la hoja de trabajo yo. Suponete que vos encontrás un mecanismo que te resulta más cómodo, es completamente aceptable en la medida que lo muestres y que sea lógico, que podés sacar la información de ahí. Sí, sí, pero no, para mí lo más cómodo es la hoja de trabajo. Te hace pensar un montón para armarla, pero es lo más cómodo después para poder armar el método. Tenés que ir línea por línea, despacito, con calma, lleva tiempo, como todo, es hasta que uno entra en el mecanismo de analizar cómo funcionan las cuentas. No es de memoria, es un análisis. Vos te tenés que acordar, esta cuenta que tiene, saldo deudor, acreedor. Si disminuyó, ¿qué pasó? ¿Se cobró? ¿Se pagó? La variación va en el debe, va en el haber, es origen, es aplicación. Es la primera vez que lo vimos y me parece que bastante bien le engancharon la onda. Después van a ver que ya se hace como más fácil el razonamiento. No es de memoria. A mí el año pasado me preguntaron, entonces siempre que va en tal, no, siempre que va en tal, no. Porque yo después te cambio el nombre y en vez de ponerte cobros por venta, te pongo otro nombre y no sabes dónde va. Es analizar la cuenta. Es lo mismo que pasa en el primer parcial, digamos. Después, si cambio una pequeña cosita, sonaron. Y el gasto extraordinario, ¿que ¿de dónde surge? Tenemos el dato directo. El resultado extraordinario es de 12.000. Entonces, el resultado extraordinario lo vamos a poner abajo. Nos dice que por un juicio laboral, en la información... no dice que es laboral, es un juicio. Bueno. Acá tenemos el total de las actividades operativas, el juicio, y acá tenemos el total operativo. La variación positiva de 55.000. No se olviden los signos, chicos. No se olviden los signos. Hay exámenes del parcial que venían muy bien y se olvidaron los signos en los anexos de resultado por tenencia y financiera y me quería morir. A mí me pasó en el estado de resultado, cuando sacaba la cuenta con el impuesto a la ganancia, me daba cualquier cosa, dije, ¿qué hice? Y me había olvidado. Me quería morir cuando los veía. Sí, no, que aparte no te da y te anulás y no sabes por dónde seguir con otra cosa. Bueno, no se olviden los signos. Bueno, sigamos. La parte de abajo no tiene más cálculo esta parte. El método directo lleva estos cálculos y después el resto es traslado de información de la planilla de trabajo. Tenemos pagos por compras de bienes de uso, ya la calculamos. El total de la compra, ¿de cuánto fue? Por 200.000. Por 200.000. Pero tenía la amortización, ahí no la tengo. No, el total de la compra. Perfecto. La columna acá al estado, vamos a trasladar los resultados de las columnas de origen y aplicación de fondo.
Usted Es la entrada y salida de dinero, no tengo en cuenta la amortización acá. Ya la calculaste, vos ya la eliminaste. El estado de flujo de efectivo muestra el origen y aplicación de fondos. Todo lo que hicimos en el cuadro es para llegar a las columnas de origen y aplicación de fondos, que son las columnas que vamos a volcar acá. La parte operativa la vamos a calcular, ¿sí? Para saber cuál es el total de los cobros y el total de los pagos. La parte de inversión y de financiación no necesita cálculos, ya los hicimos todos. Van a surgir directamente de la planilla. Obtención del préstamo. El préstamo fue por 155.000. Sí. Positivo. Aporte de capital fue por 10.000. Positivo. Pago de dividendos. Pago dividendos es negativo. Total de la actividad de financiación, 151.000. Y acá va el total, vamos a sumar las 3 columnas de las 3 actividades, ¿sí? Nos va a dar ¿cuánto? 6.000 positivo. Acá explicamos cómo de 48 pasamos a tener 54. Por estos movimientos de efectivo de la parte operativa y estos movimientos de efectivo en la inversión y estos movimientos de efectivo en financiación, explicamos cómo llegamos a tener una variación positiva de 6.000 pesos de efectivo. ¿Se entendió? Sí. Entonces, en el método directo, importantísimo estar canchero con el análisis de esto. Si la variación de deudores por venta fue una disminución en el saldo, lo tengo que sumar porque cobré. Si hubo un aumento en el saldo, lo tengo que restar porque aumentó la deuda. Es decir, que no todo lo que vendí lo cobré. Hay que analizar mucho eso, hay que razonarlo para poder darse cuenta. Es el problema de todo. Es el peor problema de todo, que hay que razonarlo. ¿Sí? Hay que ponerse a pensar qué significa la variación del saldo de deudores por venta y la variación del saldo de proveedores. Es la dificultad de esto. Después no tiene otra dificultad. A mi gusto es el más lindo de los métodos, el directo. El indirecto no me gusta demasiado. Vamos a pasar al indirecto. El indirecto, la parte de inversión y de financiación es exactamente igual. Igual. No hay variación en nada. Lo que cambia es el modo de exposición de las variaciones, la manera de mostrarlo. ¿Sí? ¿En qué varía? Yo voy a tener dentro de las actividades, actividades operativas, voy a mostrar o voy a restar todos aquellos ajustes, todo aquello que no implica real erogación de fondos. Como por ejemplo la amortización podría ser. Exacto. ¿Ves que acá dice ajuste para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas? ¿Todo eso qué quiere decir? Son los ajustes necesarios para dejar solamente los flujos de efectivo. O sea, lo percibido. Lo percibido, exacto. Entonces, en este caso nosotros teníamos una depreciación. ¿Sí? ¿Qué hicimos? ¿La restamos o la sumamos en el ajuste? La restamos. No, ya lo teníamos como gasto en el estado de resultado. Y nosotros no es un gasto. Entonces, ¿qué hacemos? No entiendo. La depreciación de bienes de uso en el estado de resultado estaba incluida dentro de los gastos administrativos. Sí, y la ¿Y restamos. es un gasto? ¿Cómo? ¿Es un gasto? O sea, no me sale plata, es como... No es un gasto, entonces lo tengo que sumar. ¿Cómo no es un gasto? Si nosotros lo poníamos antes en el anexo de gasto, una depreciación. No es un gasto. La depreciación de un bien de uso no es un gasto, no es efectivo que se gaste, no es un gasto. O sea, no tiene que ver con si es
digamos, es una variación cualitativa. Sería. Origen y aplicación de fondos. Usted mentalícese que acá vemos orígenes y aplicación. Es plata que ingresa y sale. Es un gasto, pero no es una erogación de fondos. No es una erogación de fondos. Es decir, acá cuando hablamos de gastado, es gastado realmente gastado. Sí. Dinero que salga. Entonces, en este método indirecto, nosotros tenemos una variación que explicar de 6.000, partimos del resultado del ejercicio y vamos a tener que limpiar el resultado del ejercicio de aquellos cuentas consideradas gastos que no son en realidad aplicaciones de fondos. Esa sería la definición más correcta que se puede dar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en el método indirecto, yo parto del resultado del ejercicio. ¿Sí? El resultado del ejercicio eran 68.000 pesos. Sí. Y lo limpio, lo primero que hago es lo limpio, lo depuro de todas aquellas cuentas consideradas en el estado de resultado como gastos, pero que no son reales erogaciones de fondo. O todas aquellas partidas que están incluidas en el estado de resultado como ingreso, pero que no son reales orígenes de fondo. Pues, llámese un resultado por tenencia positivo de mercadería. Si yo hubiese tenido un resultado por tenencia positivo de mercadería, acá los resto. O sea, los resultados negativos los sumo y los positivos los resto. ¿Qué dijimos de pensar? Ya tengo la cabeza quemada. Tiene que ver con si suma o resta al resultado, digamos. Claro, ustedes piensen que este resultado del ejercicio está inflado de cosas o está disminuido de cosas que no fueron reales aplicaciones de fondo ni reales erogaciones de fondo. Entonces, en esta primera instancia, yo lo depuro de todo aquello. Acá dentro de estos 68, me da 68 porque yo dije que tuve, dentro de gastos administrativos hay 2.000 pesos considerados gastos que no son una Pero, real... profe, entonces con ese razonamiento los tendría que restar esos 2.000. No, ya están restados. Mirá. Están acá adentro. Es decir, el resultado del ejercicio los tiene acá dentro de estos 40. Yo se los tengo que sumar porque no son erogación de fondo. Es decir, el resultado me tendría que haber dado más dinero y no me dio más porque puse una amortización que resta. Entonces acá la sumo. Sí, más o menos engancho. ¿Sí? Igual el resultado del ejercicio da 56, no 68. No, pero vos estás tomando los 68 de antes de los resultados extraordinarios. Ah, está bien, perfecto. Gracias por ubicarme, porque ya me había perdido yo también. Este pedacito, ¿se entiende qué hacemos? En este pedacito va a ir lo que nosotros eliminamos en los ajustes. Todo lo que nosotros eliminamos en los ajustes, lo eliminamos porque dijimos que no eran reales erogaciones ni aplicaciones de fondo. Ni origen ni aplicación. En la hoja de trabajo. Acá, nosotros dijimos que íbamos a eliminar todas aquellas operaciones que no eran ni origen ni aplicaciones reales de fondo. Entre ellas, y las más comunes, la amortización. ¿Qué más iba a haber? Intereses devengados. ¿Qué más podía haber? Resultados por tenencia. Todo eso no son ingresos reales de efectivo ni salidas reales de efectivo. Entonces las eliminamos. En el estado de flujo indirecto, partimos del resultado del ejercicio y ¿qué hacemos primero? La depuramos de justamente eso, las salidas, las cuentas que no representan reales erogaciones o orígenes de fondo. En este caso, lo único que tenemos es la depreciación, vamos a sumarla, porque aparecía restando en las cuentas en el estado de resultado, entonces hago la operación inversa. No sé si tanto hablarles le mezclé los términos o me entendieron.
Hola. No, profe, yo lo voy a pensar sola porque no me doy cuenta. Dale, vos en cuanto lo pienses te vas a dar cuenta enseguida. Vas a ver. En los cambios, en la parte de abajo, lo que vamos a hacer es directamente trasladar las variaciones. Acá no hay operaciones adicionales. ¿Qué hacemos? Nosotros tuvimos un aumento de una variación positiva de las cuentas por cobrar, tuvimos una variación positiva de mercadería, tuvimos una variación negativa de proveedores. Es decir, solamente traslado las variaciones, porque lo que estoy haciendo es acomodar el resultado del ejercicio. Acá no tengo en cuenta si es una cuenta de activo, de pasivo, cómo juega eso, o solamente te traslado la variación. No tiene nada que ver si es cuenta de activo o de pasivo. Vos ya hiciste el análisis en el ajuste. No analizo acá cuentas de activo o de pasivo. Yo acá analizo movimientos de efectivo. Exactamente. Cuentas por cobrar estaba por 68 y ahora tengo 60. O sea, disminuyó en 8.000. ¿Por qué lo pongo? No, ¿qué estoy mirando? Cuentas por cobrar. Ah, está bien. Si disminuyó por 8.000, ¿qué pasó? Dijimos que cuentas por cobrar. Si yo pagué. No. Cuentas por cobrar. Son cuentas créditos. A cobrar. Sí. Sí. Yo en 2019 tenía 68.000 y en 2020 tengo 60. Disminuyó. ¿Qué pasó entonces? Cobré. Las cobré. Cobré, sí. Si cobré, entró plata. Aumenta el efectivo, por eso es positivo. Está, sí. Es el análisis que hicimos acá. ¿Sí? Es un origen. Si vos ves, lo que yo voy a hacer en el indirecto es trasladar esto. Traslado esto y traslado esto. Sí. Trasladé el ajuste, positivo. Traslado la variación positiva, el aumento de dinero por cuentas por cobrar, los 1.000 de mercadería, la disminución de proveedores. A ver, y proveedores estaba por 90 y ahora lo tengo por 78, disminuyó. Exacto. Si disminuyó proveedores, ¿qué hice? Sí, pero ahí está lo que te digo, juega, juega si es activo, si es pasivo, porque vos fíjate, acá cuentas por cobrar, está bien, ahí porque yo lo estoy mecanizando, lo quiero mecanizar y eso es lo que está mal, hay que razonarlo. Vos de hecho ya lo razonaste en este cuadro. Sí. Pero yo ahora lo quiero mecanizar y ahí es donde me confundo, porque proveedores también disminuye y yo lo estoy poniendo negativo. Y acá cuentas por cobrar disminuye y la pongo positivo. ¿Me entendés? Pero porque son dos cuentas que nada que ver. Sí, Una es un crédito, y si un crédito disminuyó es porque lo cobraste, y otro es un pasivo, y un pasivo si disminuye es porque lo pagaste. Sí, pero ahí entonces, está el punto donde yo te digo que si es activo o es pasivo depende cómo juega, que no es solamente el saldo, sino también si es cuenta de activo o pasivo. Claro, bueno, pero todo eso que estás volviendo a ya lo hiciste. Sí. Ya lo hiciste en tu papel de trabajo. Es decir, no vuelvas a razonar en el flujo porque no no terminás nunca más el parcial. Sí. Todo vos por eso es importante que vos el papel de trabajo lo razones bien. Una vez que llegaste acá, es traslado de información. Para el método directo vas a utilizar datos para calcular 3 formulitas. Sí. Vas a necesitar saber qué pasó acá y saber qué pasó acá. Para el método indirecto vas a trasladar los ajustes y vas a trasladar los cambios en las cuentas patrimoniales. ¿Sí? Sí. Si vos te fijas, 8.000 son los 8.000 de variación. Los 1.000 son los 1.000 de mercadería. Los 12.000 son los 12.000 de proveedores. Después, los 200.000 de bienes de uso, ya sabemos que va en inversión. Sí, que eso lo trasladás igual como está en... Acá estaba. Directo. Exacto. Y después tenemos los 155.000, que sabemos que es financiación. Capital suscripto es financiación. ¿Sí? Sí. Para que acá me faltó
Y volvemos a llegar, si bien el operativo te va a dar lo mismo, aunque las cosas estén ordenadas diferentes. Y volvemos a llegar al resultado, al aumento de los 6.000 pesos. Si ven, los resultados son iguales. Esto no cambia en nada. Y esto lo que cambia es de dónde partimos y cómo mostramos la información. Acá lo mostramos tal cual las variaciones de las cuentas patrimoniales y acá mostramos específicamente los montos salidos. Acá vemos los montos completos de pago, los montos completos de cobro. En cambio acá mostramos, partimos del resultado y mostramos las variaciones nada más. A ver si tengo alguna otra... ¿Qué otra cosa que yo me había anotado para decirles en esto? Que puede llegar a ser importante. En ajustes, además de los ajustes que vamos a tener las eliminaciones del cuadro, si ustedes leen la RT van a ver que aparece que los ajustes están integrados por partidas que no afectan el efectivo, como las amortizaciones, y aquellas partidas que afectan el ejercicio el efectivo en ejercicios posteriores. Por ejemplo, ventas devengadas pendientes de cobro. ¿Puede repetir lo último? ¿Partidas que afectan el efectivo? En ejercicios posteriores. No sé, me vienen a comprar y esa compra está devengada, porque yo vendo en efectivo, mi criterio de venta es en efectivo, pero no le pasó la tarjeta o me la rechazó la tarjeta, entonces está devengada, pero no está cobrada. Sí. Yo la voy a tener incluida acá, porque mi criterio de lo devengado en el estado de resultado hace que yo la ponga como una venta. Pero yo no la cobré. Claro, porque no la cobré. Entonces yo acá la tengo que restar. Entonces son operaciones que son realizadas en este ejercicio, pero que afectan el efectivo del ejercicio posterior. Y lo mismo va a suceder si vos tenés operaciones que se realizaron en el ejercicio anterior, pero que afectan el efectivo de este ejercicio. ¿Sí? Sí, una venta que yo la hice en el ejercicio anterior, pero la cobré este año. Exacto. La voy a tener que sumar acá. ¿Y dónde la pongo? ¿En ajustes? En ajustes, exacto. En ajustes van a ir. Porque yo la voy a tener en el estado de resultado del año anterior. Exacto. Pero te van a afectar tu efectivo de este año. Y yo lo que estoy mostrando son las variaciones de mi efectivo. O sea, todo eso va a ir en ajuste. Exacto. ¿Qué otra cosa? Lo mismo con ventas cobradas, ya te lo dije. ¿Qué otro ejercicio? Bueno, ¿qué otro ejemplo te puedo dar? No se me ocurre ahora otro. Puede llegar a pasar lo mismo con algún interés que fue devengado y no cobrado, que tiene que ver con la fecha de cierre del ejercicio. Tenés un montón de actividades que son posteriores al cierre, que nosotros en los estados contables, si son significativos, los dejamos planteados o informados. Y bueno, yo al momento de hacer el análisis de flujo efectivo los tengo que tener en cuenta. Si yo los incluí en el resultado y no los cobré. O si sí, yo... es medio difícil sacarse, como te digo, el chip de lo devengado y pasar a lo percibido y Exacto. empezar a ver todos esos movimientos. Acá lo único que importa es si hubo una real erogación o si hubo un real origen de fondo. Sí. Es el único de los estados que funciona de esta manera. Por eso también es difícil incorporar la idea. Pero después, si ustedes se fijan, una vez hecho el papel de trabajo, si esto está bien, esto es trasladar datos. Este es trasladar datos, en el único lugar donde tengo que tener cuidado es acá.
Y es hacer 3 formulitas, donde tengo que pensar, porque tengo que analizar esa variación de deudores por venta y proveedores. Si fue positiva, si fue negativa, ¿qué implica? Sí, pero en el otro tengo que pensar los ajustes, es más o menos el mismo el grado de de pensar no van a zafar nunca. Pero a mí me gusta más el directo. Pero bueno, me parece que muestra mejor la información inclusive, porque si una persona quiere ver cómo fue la variación en el efectivo, le sirve ver más el total de los cobros, el total de los pagos, que ver las variaciones de mi patrimonio. Porque acá ve la variación de las cuentas patrimoniales y acá ve la realidad sobre los montos pagados y cobrados. Pero nada, es una apreciación personal. Y siempre me resultó más fácil hacerlo por el directo. Sí, puede ser, porque capaz que te queda algún ajuste ahí que no sabes cómo ponerlo, capaz. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Me quedó eso ¿Sí? de la depreciación dando vuelta ahí, que lo voy a analizar sola. No sé quién, el tema de mercadería, no sé si termina de... Acá te queda limpio lo cobrado y lo pagado. En el método indirecto te pone la variación de los 1000. No sé si te termina de cerrar con esto el tema de cómo se tienen en cuenta los orígenes y las aplicaciones por las ventas. No, a mí lo único que me quedó en el método indirecto es eso de las mercaderías, el saldo de que van, el ajuste creo que era. El indirecto ahí, la depreciación de los bienes de uso. Ahí es lo único que me queda ahí dando vuelta el signo. Vos pensás así, el resultado del ejercicio, para llegar a 68.000 de resultado del ejercicio, en el anexo de gastos tenías que los gastos de comercialización eran por 40.000. Sí. ¿Sí? Pero dentro de esos gastos por 40.000 hay 2.000 que vos no fue una erogación de fondos. No lo gasté, no lo gastaste. Una variación cualitativa sería. Claro, quedó con lo del patrimonio neto, pero sí, no sería tal cual, pero no salió efectivo, no salió efectivo. Por lo tanto, en realidad de 40 tendrían que haber sido 38. Y si yo hubiese tenido por 38 los gastos, el resultado del ejercicio no hubiese sido 68, sino que hubiese sido 70. Ah, el resultado del ejercicio ya pongo los 68 y después lo tengo que sumar. Entonces, si yo le sumo esos 2.000, me da 70. ¿Se entiende por qué acá lo sumás? ¿Y eso te lo puede dar mezclado o ponerle en un parcial? ¿Cómo mezclado? Mezclado, capaz que no te... Como que ya te dé los 70.000 y vos lo tengas que sacar, algo así, alguna trampa. No, el estado de flujo efectivo no tiene tanto vericueto, ya demasiado con el cuadro que tienen que hacer. No, va a ser, mirá, la información para hacer, la información es el estado de situación patrimonial de un año, del otro, el estado de resultado del año bajo análisis. Sí. Si vos estás analizando el 2020, el estado de resultado es de 2020, no se compara con el anterior. Y en función de eso te puede decir datos sobre amortización, si tenés intereses devengados o no, si tenés resultados por tenencia o no, y que te va a servir para saber qué tenés que eliminar y qué no tenés que eliminar. Sí, después trasladas datos en el caso del indirecto. Y el directo, bueno, tenés que armar esas 3 formulitas. No tiene más que esto. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Ya van a ver, este es el primero, ya vamos a ir evolucionando y esto se va a hacer cada vez más grande y esto se va a hacer cada vez más. Acá está puesto en una sola cuenta, pero en general esto viene con apertura, viene detallado, no viene gastos administrativos, viene todo detalladito. Vamos a ir evolucionando con los ejercicios para que no cueste tanta la incorporación del mecanismo. Pero la idea es que se haya entendido el mecanismo. Lo que nosotros hacemos es analizar las variaciones de las cuentas patrimoniales y en función de ese análisis vamos a saber si esas variaciones fueron origen o aplicación de fondo. Si existen
algunas partidas que no son erogaciones reales o aplicaciones reales de fondo se eliminan. La eliminación siempre respeta la partida doble. Si le elimino en un lado, le elimino del otro. Por lo tanto, para controlar que esté bien, las columnas de variaciones tienen que dar la partida doble y las columnas de eliminaciones tienen que dar la partida doble. Del análisis de esas partidas nos sale cuáles son orígenes y cuáles son aplicaciones. Para que el ejercicio esté bien, la diferencia entre orígenes y aplicaciones nos tiene que dar la variación. Si estas dos columnas dan, la variación que nosotros sabemos que tuvo el efectivo es porque está bien. Una vez que tenemos este cuadro, volcamos. En el indirecto es volcar la información viendo que no haya algún ajuste especial, es decir, si no hay algún ajuste especial, son solo las cuentas que eliminamos. El resto es traslado de datos. Y en el caso del método directo, vamos a tener que hacer el cálculo del total de cobros y el total de pagos. Y si hubo alguna variación, como acá, acordarse que el gasto administrativo no es de 40, siempre es el saldo que aparece en la columna de origen y aplicación. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Bastante. Para hacer tema nuevo antes del parcial. Por ser el primero, bastante. Bueno, yo se los voy a tratar de subir ahora enseguida. Eso, y las filminas de Luis, profe, por favor. Sí, las filminas de Luis, ahora se las voy a pedir, no las tengo yo. Bueno, hemos quedado menos. Los agobié. Los agobié, la mitad se dio por vencida. Pero bueno. No sé si quieren saber algo más del parcial. Me da una pena porque yo vi el grupo mío trabajando todo el parcial como locos. Y bueno, algunos no llegaron, algunos los quería matar cuando veía los anexos con los signos en positivo, cuando eran negativos. Pero bueno, si no sé si los deja tranquilo, pero el año pasado el parcial, siendo presencial, y si los chicos, hay algunos recursantes por acá, presencial no les alcanza el tiempo y tiene que ver con que uno no está todavía habituado al mecanismo. A agarrar velocidad para clasificar las cuentas, a ordenarse a la hora de trasladar los datos. Es agarrar mecanismo. Para el segundo parcial, yo con una compañera nos cronometrábamos, porque si no, no llegábamos. Entonces, cuando ya habíamos visto toda la materia, decíamos, preparado, listo, ya, y nos tomábamos el tiempo para hacer los símil que teníamos, para ver si llegábamos. Así que esta materia, el grave problema es el tiempo, que si te distraes mucho en algo, no te alcanza el tiempo para hacerlo. Pasa presencial, y bueno, y virtual, más todas las complicaciones que la virtualidad implica, también. El tiempo nos mata a todos. Pero bueno, espero que le vaya a todos bien, a los que tienen que ir a Recu. Y bueno, y si no les quedó ninguna duda del flujo de efectivo, la cortamos acá y los veo el jueves. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, vayan a descansar que entre la charla con Romy y el ejercicio mío quedaron fulminados. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.